Hola, hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Hoy estamos nuevamente en un capítulo del mejor late de ciencia ficción, Salto Cuántico. Bienvenidos y bienvenidas a todos a quienes nos están viendo a través de las redes, a través de este ciber y entretenido espacio de la ciencia ficción. Eh, bueno, hoy tenemos un capítulo distinto, un capítulo divertido. Eh, Cuando comenzamos este late de ciencia ficción, eh, dijimos que, bueno, principalmente, ¿cierto? Es para hablar de libros, de literatura, etcétera, pero digamos, en esta ocasión, al igual que en otras, nos salimos un poquito de los libros para comenzar a hablar de otras cosas. O en una oportunidad hablamos de un juego, por ejemplo, y hoy vamos a hablar de un par de películas. Esta es una recomendación que me hizo un amigo, que es el invitado del día de hoy, que viéramos estas películas. Después, bueno, los que tengan ahí interés también después se las podemos facilitar para que las vean. Así que, bueno, quisiera presentar al invitado del día de hoy. Le vamos a dar la bienvenida a Fabián Flores. ¿Cómo estás, Fabián? Bien, ¿y tú, Julio? Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí, bueno, disfrutando un nuevo capítulo de Salto Cuántico, por supuesto. Oye, bueno, Fabián, él trabaja en el mundo audiovisual, ¿ya? Ahí después, si quieren, nos podrá contar más detalle. Él es fanático de la ciencia ficción desde siempre. Compartimos hartos gustos, de hecho, no solamente en los juegos de mesa y la ciencia ficción, también en algunos cómics ahí, o series como Rick and Morty y otras más, digamos, y otras tantas peleas y luchas que tenemos respecto a cosas que son o no son de ciencia ficción. Y Ah, bueno, y aquí estamos con Fabián, que me propuso hablar de estas dos tremendas películas que, bueno, vamos a pasar a conversar aquí en un ratito más. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Bienvenido a Salto Cuántico, el mejor late de ciencia ficción. el único. Bueno, el mejor. Bien, bien. Un bonito desafío hablar de estas películas y nada, un dolor de cabeza. Ah, solo pensarla es un dolor de cabeza. Así que eso, pero vale la pena. Súper. Bueno, como yo le comentaba a la gente, este programa generalmente hablamos de libros y todo, pero a veces nos tiramos un poquito más allá porque es necesario. A veces es necesario hablar un poquito más de cosas, y en una oportunidad hablamos de un juego y ahora vamos a hablar de películas. Eh, no, no hacer algo recurrente, digamos, que la gente no espere que comentemos Star Wars, porque, como dice Fabián, Star Wars no es de ciencia ficción. Eso Y, da digamos, para toda una discusión. Podemos estar. claro, claro. Y tampoco, digamos, vamos a, eh, ¿cómo se llama? Vamos a hablar siempre de películas porque, bueno, ¿cuánto tiempo, digamos, pasaríamos en eternas discusiones? Pero Eh, podemos hablar de libros que se hayan hecho películas. bueno, mira, la mayoría de las películas que existen son libros. Hay muy pocas ideas originales. Tú sabes de eso. Muy pocas ideas originales. Bueno, La mayoría están basadas en algún libro. estas dos películas son originales. Sí, po, estas dos películas son originales y por eso vamos a hablar hoy día de ellas. Bueno, nos acompaña y hay gente que nos saludó, la Claudia ahí, que nos dijo ahí mansa dupla, el Hernán también, que es un fanático de la ciencia ficción y de las películas. De hecho, estuvo aquí en un capítulo también de Salto Cuántico, así que yo creo que a él le van a gustar harto estas películas que vamos a comentar hoy día. Eh, Bien, entonces, bueno, entremos de lleno. Fabián, cuéntanos un poco, digamos, bueno, eh, ¿por qué, sin entrar todavía en las películas, pero por qué nos recomendaste estas películas? ¿Por qué, digamos, antes de empezar con las películas, comentemos un poco por qué te gusta la ciencia ficción? ¿Por qué nos hiciste esta recomendación? ¿Por qué estamos entrando a conversar, digamos, contigo aquí, Fabián Flores? O Ah, y sea, bueno, mientras yo tomo un refresco. Salud. bueno, salud. Eh, yo creo que lo que me gusta de estas películas es que creo que representan muy bien la ciencia ficción cuando es fina, cuando trata temas fuertes, pero como con historias muy concretas, como esto le pasó a Pedro en la esquina,
y no se trata tanto como de la macro saga de ciencia ficción y naves espaciales y cosas así, que muchas veces más que nada una fantasía espacial, que es lo que yo te digo de Star Wars. Ya, yo soy fanático de Star Wars, pero es una fantasía espacial, ¿cachai? O sea, es una película de aventura. Pero como que para mí la ciencia ficción es como cuando algo pasa o algo se descubre y rompe todo, y eso lo podemos ver en cómo afecta a los personajes. Y yo creo que estas dos películas están muy bien aplicadas en esa área, ¿cachai? Como en un lado hay un descubrimiento y en otro lado hay un suceso que se podría explicar por la ciencia. Y de ahí nos metemos en el desarrollo de la historia, cómo afecta a los personajes y luego como el voladero de cabeza, que es como con qué hay después de cada película, ¿cachai? Mm. Sí, porque, bueno, una de las cosas que yo ahí le puse, digamos, de título, estas son películas de bajo presupuesto, Uh -huh. ¿ya? Eh, ser de bajo presupuesto no quiere decir malo, eso es lo primero que hay que, digamos, descartar. Ser de bajo presupuesto no quiere decir malo, simplemente son de bajo presupuesto. Y tal vez una de las gracias que tienen, o por los cuales uno también le llama la atención, es que uno siempre piensa en la ciencia ficción muchas veces como estas óperas espaciales, ¿no? Como Star Wars, las naves espaciales, viajando por el universo, muchos efectos especiales, una Claro. odisea del espacio, con cuestiones gigantes, o las series que uno ve ahora de ciencia ficción también, que son, digamos, en el espacio, o con, en fin, O en o el llevando, futuro. claro, en el Claro, futuro al estilo Blade Runner, por ejemplo, ¿cierto? claro. Con un montón de estructuras, luces, cosas, etcétera. En fin. Y en cambio estas películas no son nada de eso. No, Y aún así son de ciencia ficción. y de hecho yo creo que tienen otra gracia, que es como, ¿qué tan diferente podría ser cualquiera de estas dos películas si tuvierais más plata? Como, no es como que no tiene un efecto pobre, no tienen así como, oh, o sea, que los Ah, efectos hicieron, no necesitaban efectos especiales, primero que todo. Como si hubieran tenido más plata, hubieran contratado mejores actores quizás, como hubieran gastado en cosas así, pero además de que son de bajo presupuesto, son ideas que se concretan muy bien en eso, en lo que están. Y listo, y funciona. sí. Entonces, bueno, tú que eres del mundo audiovisual, entonces aquí podemos romper el primer mito, digamos, en el sentido de que, bueno, si bien es cierto, se necesita plata para hacer producciones audiovisuales, por supuesto, eh, hay veces en que para hacer una buena película no necesitas un proyecto multimillonario, No, pero depende de la idea. O por sea, supuesto. como que si tenéis La Bruja de Blair, también podía ser una película barata, pero tenéis que tener esa idea en ese momento. Como es más fácil tener una idea barata y hacerla barata que tener una idea e intentar hacerla barata. ¿Cachai? Ah, Como por intentarla. Creo que claro. aquí te toparon con ideas que funcionaban y que se podían hacer y chao. Mm, Y son películas sí. de gente hablando. Eso es. Claro, sí, pues, efectivamente, pero bueno, de ahí vamos a comentarlas ahí de a poco. Oye, y tú, bueno, tú como eres parte del mundo audiovisual y todo, etcétera, ¿nos puedes comentar, antes de que entremos al tema de las películas, sobre, de repente, tal vez sobre los directores de estas películas o sobre, digamos, el por qué salen finalmente tan baratas? Yo leí por ahí, no sé si estaré bien o no, que por ejemplo Correns tiene un presupuesto como $50.000 y la otra unos $10.000 por ahí. Entonces, si nos puedes comentar de repente un poco de esto, de las personas que hicieron estas películas para ya empezar a meternos al rollo que tratan. Creo, o sea, lo podemos como hablar un poco por separado igual, después si es necesario como por cada ejemplo, y encuentro que igual son un poco distintos. Encuentro que Ajá, encuentro que Primer, eh, encuentro que lo bonito de Primer es que esta es como la obsesión de un tipo que antes de eso no lo conocía nadie y que alguien que es muy técnico y es como, de verdad, es como cualquiera de los que está viendo ahora el programa, cualquier persona que le gusta la ciencia ficción y, y que quizás maneja más como terminología técnica, ¿cachai? Dice como, ¿sabes qué? Esto funcionaría así y se obsesiona por explicarlo y lo graba.
Encuentro que esa es la gracia de la primera película, de Primer. Y el director, por algo el director hizo todo, o sea, actuó, hizo la música, grabó, la montó, o sea, hizo toda la película él, porque básicamente era su idea. Yo creo que Julio podría ir perfectamente tú a hacer esa película. Bueno, o sea, lo único que nos parecemos con él, yo soy ingeniero, él es ingeniero, digamos, el director de esta película. No, no, no sé si No, podría hacer un montaje, la música, todo, no sé, ah, ya es. claro, pero si te das cuenta, esa película tampoco tiene como ni las grandes actuaciones, ni los diálogos son muy técnicos, y la fotografía para mí, a mí me gusta la fotografía de la película, pero es súper como, no tiene una ambición por ese lado, y es todo muy funcional a la película. Y la otra, Coherence, de ese director, puta, tengo menos información, no le siguió tanto como la carrera como que hizo después, pero claramente es una película más independiente, de hecho tiene actores un poquito más conocidos, como conocido B, onda como sale Sander de Buffy, que cuando lo vi fue como, ¡oh! Buffy. Y, actúa una de las protagonistas de la película, ahora es directora de cine, y de hecho le está yendo bastante bien. Me falta ver sus películas. Y nada, pues Coherence es como la primera película de este director y después se fue, obviamente que se vendió un poco más al mundo de Hollywood, así como lo primero que hizo después fue como trabajar un poco con los Piratas del Caribe y hacer algunas películas más hollywoodenses, pero hizo Rango, ¿cachai? Que igual es una gran película, trabajó en Rango. Y eso, pero es como un primer ejercicio. Yo no he leído como la biografía de por qué hizo Coherence o qué tan original es, pero nada, está buena. Mm. No, es buena. Mira, yo, para que la gente sepa igual, yo estas películas las vi hace poquito, ¿eh? Así de hecho, Primer las terminé hace como 15 minutos atrás. Pero, Y Cobrers la vi antes, pero Primer la vi hace 15 minutos atrás, entonces las tengo muy, muy, muy frescas, las tengo muy frescas, así como que las tengo así, todavía pensando y haciéndome preguntas y todo. Son películas que uno puede ver más de una vez, sin duda, ¿ya? o sea, Y de hecho, Primer hay la que, gracia que tienen es que no te... A ver, verlas una vez no te quita el gusto de verla por segunda vez, ¿ya? De hecho, se ve diferente al verla por segunda vez, sí, ambas películas. Y yo diría que estas son películas de ciencia ficción dura, ¿ya? En el sentido de la ciencia como tal. o sea, Primer sobre todo. Primer es como, es dura, 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 y es muy técnica y tiene esa cosa que el director dijo que lo iba a hacer así, que no le explica al espectador nada. Como los tipos están conversando de ciencia, están hablando de conceptos técnicos y nunca se le explica como al espectador algo, como si el espectador agarra bien y si no agarra bien también. Y para poder entender la película bien hay que verla dos veces, mínimo. ¿Cachai? Mm. Como que, o tenéis que verla como con un papel en la mano, como ir haciendo anotaciones, no sé. Yo la vi, la vi anotando ya, cuál es este personaje y qué está haciendo ahora y por qué está acá y bla, bla, bla. Oye, Hernán, te las podemos mandar. Por ser un seguidor de Salto Cuántico, te las podemos ahí mandar, ¿ah? Oye, ya, pues mira, partamos entonces hablando de las películas ya como más a fondo. Primero una, yo creo, para meternos más en el tema de una, y después le damos con la otra. No sé con cuál queréis empezar, con Coherence o con Primer. Yo creo que partamos con Coherence porque Un poco más liviana, se puede hablar más de Coherence sin spoilear. claro. Como Mm. que Primer tiene un momento en que todo es como el gran spoiler de la película, entonces como así, no sé, Oye, pues quizás alguien quiere ver, quizás alguien quiere escuchar esto hasta cierto momento y después decir quiero ver la película y luego termino de escuchar claro, esto. claro. Ya, pues mira, entonces partamos. ¿De qué se trata esta película Coherence? Cuál es el contexto, digamos? ¿De qué se trata? El contexto es una cena adulto joven, como de 8 amigos, cuatro parejas, y que no te dicen mucho si son amigos de colegio, de la universidad, de la vida, como que hacen diferentes cosas, uno es actor,
creo que la protagonista es bailarina. Diríamos que casi todos son como del ámbito humanista, más que nada, pareciera. Y son estas típicas cenas que te juntáis con amigos una vez cada 3 meses, 6 meses, algo como bien planificado. Y que en esta conversación igual hay como mucha pasivo-agresividad. Eso es algo que me gusta mucho de la película. Como que se quieren porque son amigos, pero al mismo tiempo como que se tiran weas pesadas igual. Como que se dicen cosas mala onda, como que hay tensión, hay historias como de romance detrás, ¿cachai? Y mentira y cosas así. Espérame, que voy a intentar de sacar el WhatsApp de acá. Para que no, ya. Y sucede que están en esta cena y están hablando de que ese día va a pasar un cometa. ¿Un cometa o un meteorito? No me acuerdo si... Es un cometa, ¿no? un cometa. Porque tiene cola. Yeah. Ah, claro, de hecho te muestran el cometa. Ahí se gastaron la mitad del presupuesto, el cometa. No, y te dicen que ese cometa, la última vez que pasó, hay como unos antecedentes como medio raros de gente que se empezó a comportar de manera extraña, gente que se peleó entre ellas, gente que no se reconocía entre ellas. Y te dicen como que el caso más grave es de una señora que dice que el marido que tiene no es su marido porque su marido lo mató hace 2 días y el cuerpo no está. Y te empiezan a hablar de eso como fenómeno. Aquí la película, igual esta película te tira hartos como highlights, como conceptos grandes que siempre se ocupan en la ciencia ficción. Te hablan del gato Schrödinger, del gato, el gato de... Así tal cual, el gato de Schrödinger. Y te hablan del fenómeno de Tunguska en Rusia, te tiran como estos grandes conceptos para explicarlo un poco más, a como bajárselo al espectador. Y ellos están en esta escena y se corta la luz y salen a ver a la calle y se dan cuenta que en todo el barrio la única casa que está con luz es una casa que está como una cuadra hacia arriba, una casa X. Y se empiezan oye, puedo ir a ver porque ellos tienen luz, para averiguar qué onda, como no sé cuál es la idea, como anda a preguntar o si tienen un generador. No sé, Oye, pero espérate, ahí vamos a hacer una pausa. A mí, bueno, cuando yo estaba viendo la película al principio, esta es una cena con los amigos, no sé qué, yo me sentí muy cercano, ¿eh? Como que pensé que era una cena que yo, por ejemplo, podría tener con mis amigos, ¿ya? Como que dije, podría ser. De hecho, me llamó mucho la atención porque en la cena hay palta, ¿eh? Hay palta, hay una escena que corta una palta. No me había fijado que había palta. Hay una palta. Entonces digo, bueno, esta podría ser mi cena, ¿no? Con palta, muy chileno todo, demás. Y hay vino también, hay palta. Sí, puede ser. No, me sentí muy cercano. De hecho, ahora que lo dices me acordé, hay palta y como buenos gringos no la saben pelar bien, como que lo hacen de manera muy torpe. Sí, sí. ¿Te das cuenta? Sí, como que tal cual. No tienen la técnica. Tal cual, yo me fijé en eso también. Bueno, el tema es que, claro, es una cena muy normal y todo. Y también lo que me llama la atención es que al principio, claro, hablan de este contexto de que, oye, va a pasar un cometa y todo. Y también, pues la gente en realidad no sabe mucho de ciencia, los protagonistas no saben mucho de ciencias, entonces como que no pescan la cuestión, así como, oye, ¿qué importa el cometa? Da lo mismo, estamos aquí en una cena, tomemos, curemos, ¿no? Como que esa es la onda, digamos, de esta cena. Es muy divertido al principio. De hecho, la protagonista sabe más porque básicamente está sin pega y está en su casa y como que dice, sí, yo venía escuchando la radio y comentaron que lo que había pasado, o sea, como información muy lanzada, así como, mira, lo leí en Emol, no sé, ¿cachai? Sí, es una señora de Facebook, ¿no? Lee cosas de Facebook, entonces, bueno, está la amiga también que es, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Que le gusta el tema del Feng Shui, las energías y toda esa cuestión. También está esa amiga. No, sí, al principio estuvo muy ameno. Y de hecho, yo siento, sí, yo siento que la película en un principio eh, como que todos la pueden ver obviamente, pero como que es una película normal. Muy normal, muy nada, y de repente, ¡pum!
pum. Da un giro Claro. y la cuestión se empieza a volver vertiginosa. Yo creo Básicamente, que eso está súper bien logrado. sí, muy bien logrado y ahí lo podemos hablar como lo realizan audiovisualmente. Ah, y aquí recordar una cosa que es importante, que los actores están improvisando muchos de los diálogos. O sea, había como patrones de dónde iba la historia, como estos grandes momentos de la historia o estos elementos que van a pasar, pero los diálogos, la mayoría están improvisados. Y yo ¿En creo que serio? sí, y eso es algo que le da mucho juego a la película, a las tensiones que yo te digo, como que funciona muy bien como cuando los tipos se dicen cosas, cuando se tiran palos, ¿cachai? Porque uno, por ejemplo, llega una mina que es la novia de uno de ellos, pero es la ex de otro de los que están ahí. ¿En qué Entonces, grupo no ha pasado? ¿En qué sí, grupo no ha pasado eso, digo? exactamente, ¿cachai? Claro. Entonces ahí la tensión está latente y eso hay un muy buen trabajo actoral como grupal y eso se logra mucho con la improvisación. Bueno, pero para resumir un poco lo que te decía, van a ver esta casa y cuando se van a ver esta casa, los que vuelven, como que se empiezan a traer unos elementos, se dan cuenta que al parecer en la otra casa había algo muy parecido a lo que estaba pasando en esta misma casa y se encuentran con una caja que trajeron de la otra casa llena de fotos de ellos. Y ahí todo se empieza a ir al carajo y ahí no sé qué tanto podemos ir contando, como la premisa es bien tírala, que ellos se dan cuenta que en la otra casa están ellos también. Y se dan cuenta que esa otra casa es... y de a poco se van dando cuenta que no solo es una casa, se dan cuenta que básicamente es como por el hecho de que esté pasando el cometa, se convirtió como un hoyo negro de multiversos y que hay múltiples casas y que cada vez que ellos salen e intentan llegar a la otra casa o intentan devolverse, no saben si ellos volvieron a su casa original o no. Sí. Y no Tal saben... cual. O sea, al final, bueno, esta película un poco lo que explora es este tema de digamos, los universos paralelos, finalmente, que teóricamente no nos podemos juntar, pero esta película explora como esa cuestión de que bajo ciertas condiciones, que justo pasó este cometa, que tal Claro. vez no lo explican, pero uno podría estar a pasarse el rollo, ¿no? Sí, Que algo de electromagnetismo, algo gravitacional o no sé qué, etcétera, hizo que todos estos mundos paralelos se conectasen en un solo punto, en un solo lugar físico, durante una cierta cantidad de es que muy tiempo. poco rato, Eh, es como una o- hora, no, yo diría que como es una hora, más. como una, No, yo como una, diría que es más. es que depende, Pero, depende. Es que hay otro elemento que también se dan cuenta que no solamente son multiversos, sino que están en diferentes tiempos. O sea, como que sí, po. hay algunas casas donde recién se cortó la luz, hay otras casas donde ya quedó la cagada, y hay otras casas que aún no ha pasado nada. Sí, Entonces, exactamente. Oye, a mí, por ejemplo, no sé si a ti te acuerdas de la sensación que te dio después, pero a mí la sensación que me quedó después es que yo no sé si estoy viviendo en el mismo lugar que viví hoy día en la mañana, ¿cachai? Como que yo se supone que volví, pero yo no sé si volví a otro universo paralelo, digamos, en o donde, sea, o tal, qué sé yo, no estoy tan a- seguro, no estoy tan aquí, seguro. aquí pude ñoñar mucho y pareció que pasa con los viajes en el tiempo, que es como la sensación, y esto yo se lo he escuchado a más de algún como teórico, metafísico, científico, que es como que nosotros estamos constantemente colapsando nuestras múltiples opciones, ¿cachai? Como que tú todo el tiempo estás colapsando la opción A con la opción B y tomando una y la otra quizás existe, quizás no existe, pero, pero se colapsan y que si tú en algún momento pasaras del universo A al universo B, tampoco te acordarías de la A. Entonces, puede que tú no tienes el universo que estabas ayer, pero tampoco lo sabes y no lo vas a saber, porque es una percepción que no puedes tener. Y ahí tú, ¿cachai? Más de eso que yo voy a entrar en teoría de cuerda y todo eso. Claro, sí, pues, o sea, son múltiples las opciones que se pueden explorar, desde la teoría de cuerdas hasta incluso los viajes de agujero gusano entre un mundo y otro, o que incluso, digamos,
son propios mundos que están acá, pero también en como dimensiones diferentes. Entonces, es como ese típico cuestión que dicen, ¿no? Que si uno está mirando de repente por el rabillo del ojo y ve algo, y después mira y dice, no, no había nada, pero uno todavía lo ve aquí en el rabillo del ojo, ¿no? Claro, Tal vez tu otra versión, tal vez es el otro Fabián y el otro Julio que están haciendo el otro programa en claro. otro, en otro Y, to- universo paralelo. y No, somos blanco claro, y rubio. claro, sí, 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 sí. Bueno, Y a mí me gustó mucho esta película, sí, yo la recomiendo, ¿ah? Yo la recomiendo, es un muy buen polón. entretenida. Sí, Y es muy entretenida porque básicamente los personajes se comportan de una manera muy real, algunos más idiotas que otros, como que mi versión de esto sería como si me doy cuenta de esto, me amarro a esa casa y es como que no entre nadie, que no salga nadie, para que seamos siempre nosotros, que eso también es lo otro, como que tan importante es si te cambias de universo, como si en el otro universo, qué tan diferente va a ser o no, te va mejor, te va peor, tenés más plata, no sé. o sea, Pero pero es que tampoco nada te asegura que efectivamente el otro universo es tal cual, o sea, nosotros aquí claro, esta película explora, digamos, el tema de un grupo de amigos en una casa. sí, po. Esto, Pero, esto ¿qué no te sabes dice qué tú? pasa con el resto del mundo. Exactamente, exactamente. Es como ese capítulo, no sé si tú lo viste, ese capítulo de Los Simpsons, que Homero viaja a distintos universos paralelos. No, tú visto lo del viaje en el Sí, tiempo, pero ya. hay un capítulo de Los Simpsons que Homero viaja a distintos universos paralelos. Hay un universo por ejemplo, Flanders es como el dueño de todo. Lo recuerdo porque lo vimos en el programa de 1984. Pero él llega, por ejemplo, a otro universo en que todo es feo. Él cree que todo es feo y dice, no, este es el peor universo de todos, me voy. Y cuando él se va, llueve en rosquilla. Pero es que eso es cuando él va cambiando el pasado y cuando vuelve al futuro, Sí, pues, ha cambiado el presente, básicamente. claro, Claro, ese, sí, me acuerdo. Con las rosquillas me acordé. sí, pues. Y él, bueno, y él ahí visita distintas versiones, pues, distintas versiones de su propio mundo. No es lo mismo, pero digamos, se puede parecer a esto. O sea, tú tal vez, claro, te vayas de tu universo a otro universo paralelo y pensáis que todo está bien hasta que empieza a llover piedras, pues. No, es que este Claro, universo llueve en piedras. es normal. Y nada, es normal. Todos lo Claro. saben. ¿En qué universo vivís? Que no sabéis que llueve en piedras. ¿Dónde estaba ahí? Y, y lo que me gusta a mí de esta película, es que los personajes, aparte de reaccionar de manera muy como natural, también encuentro que salen a la luz como todos sus conflictos y todas sus relaciones, ¿cachai? Y aparte de algunos trapitos al sol que salen a la luz, que es como eres tú en tus múltiples versiones, ¿cachai? Y tu mayor enemigo muchas veces eres tú mismo. O sea, hay un personaje que se dedica toda la película a intentar de sabotearse a él en otro universo. Intentar de decir como yo conociéndome a mí y mis debilidades, voy a sabotear al otro yo. Y es tan estúpido porque obvio que el otro weón en el otro universo está pensando lo mismo. Entonces, ¿cómo lucháis contra ti mismo si en verdad los dos están haciendo la misma estupidez? Bueno, fíjate que yo en algún momento de la película lo pensé, porque igual lo nombran así como, ya, filo, si yo ahora me estoy comiendo un flan porque me gusta el flan, seguramente en otro universo paralelo mi yo también está comiendo flan porque le gusta el flan. Claro, Entonces, claro, qué es lo que yo hago que sea, digamos, lo suficientemente distinto para que mi otro yo no lo haga? Y es complicado, o sea, no, no es una cuestión fácil, no. finalmente. Y de hecho Pero, ellos, pero si tú sabes algo es que es el tema, si tú sabes algo de ciencias, entre comillas, algo, de como ciencia decís ficción, tú, me quedaría en mi casa ahí quieto, sin hacer ni una cuestión. Pero la gracia es que la gente no sabe ciencia, ¿cachai? O sea, la gente con suerte, no solamente esta película, digamos, así como el mundo entero, la claro, gente con suerte sabe sumar. Los que ya saben multiplicar son pocos y los que ya saben más allá son muchos menos. Entonces, tampoco uno puede pedirle a la gente que haga una cosa u otra eh, si en realidad estamos muy poco preparados para, digamos, las ciencias en general. Yo también ahí me incluyo, digamos, en eso. O sea, no tengo pocos también conocimientos de la ciencia más dura. Inclusive uno lo ve aquí mismo. O sea, hay mucha gente que me lo ha comentado de manera seria,
que todo esto de la pandemia se acaba en diciembre, cuando venga el otro eclipse, porque un eclipse abrió como el portal de la maldad, digamos, ¿ah? Y el eclipse que viene ahora lo cierra, ¿cachai? Pero, Entonces, ¿cachai? Que lo interesante de eso es que si tú hablas de eso ahora, es misticismo. Pero si estuviéramos contando esa historia cuando pase eso, es ciencia ficción. sí, pues. Y nada, puta, ¿en qué está? Nada, lo que te decía, me quedé pegado en esa. Que, Con el que eclipse con el eclipse y porque estamos en aquí, nuestra propia película. Esta es sí, nuestra propia película, Fabián. exacto, podemos ñoñar y decir que el eclipse también, estamos hablando como el lado oscuro de la luna, y los personajes, de hecho, dicen como, ¿qué pasa si nosotros somos nosotros o ellos son las versiones malignas de nosotros mismos? ¿Cachai? Y eso es porque tú sabís qué tan malo puedes llegar a ser, po. O sea, como yo sé como, puta, ese Fabián, yo no podría confiar en mí de la otra versión, ni cagando. No, pues diría, al primero que tienen que confiar es ese. Claro. Así que es como una lucha contra el espejo totalmente. Sí, eso es. Luchan como contra sus propios demonios, contra sus propias sombras. Y aquí podemos ir a otro spoiler. No sé si quería avanzar como hacia como el desenlace de la película. Yo, ¿sabéis qué? Yo los dejaría, yo me juntaría con otros yo y desalojaría una casa. Desalojaría una casa y me quedaría en esa casa con mis otros yo, en mi bola, ¿ah? Tomando, no sé. Pero ¿por qué tanto te quieres a ti mismo que como que quiero carretear conmigo y conmigo y conmigo? Sí, sí, chao con los demás, ni bien chato, chao, chao, con sus dramas, sus atados. No, no quiero escuchar ni minas hablando de Feng Shui, ni drama, ni el weón que Déjeme, engañó a la loca. No, nada, chao, estoy ahí. Quiero claro, carretear conmigo mismo nomás y. yo, y que dejen la ketamina, que es otro elemento que está en la película, ¿no? Sí, sí. Que dejen unos cigarros, los copetes, y chao, estoy Y la ahí. palta. La palta, obvio, la palta. Y listo. ¿Qué más necesito? No sé, pues, dime por dónde más querí ver la película. No, yo creo que ahí está bien. Yo creo que ya la gente se puede entusiasmar. Bueno, además este programa lo repetimos, ¿ah? Todo esto después lo bajo, yo creo que lo voy a repetir el día domingo, ahí como durante la tarde. Así que igual sirve, digamos, la gente puede bajar esta película. Está, no es lo que a mí más me gusta, pero está en YouTube, en español, españolismo. ¿Está? Pero igual les podemos facilitar ahí alguna dirección web Sí, para que la puedan ver sí, tranquilamente, igual, en igual inglés está, subtitulado. está en su torrent favorito. No sé si eso se puede Claro. decir acá. Y si no, bueno, como les digo, les podemos facilitar alguna ayuda, digamos, para poder Sí, acceder. yo estuve ahí subiendo cosas a una nube. Hay unos links privados. Muy bien, Y para ver una sesión de cine entre amigos. claro, Oye, entre yo y mi otro yo. No, lo último que quería decir de esta película es que ya si queréis como verlo un poco en lo técnico, las actuaciones están muy bien. Y también el trabajo como de cámara y montaje como de caos dentro de la misma casa también está muy bien. O sea, como que eso ayuda mucho a desorientarte, a decirte como cuáles son ellos, qué versión de ellos son, como en qué parte de la casa están, dónde estaban, qué están haciendo, hacia dónde van, ¿cachai? De dónde llegó este. O sea, la película también está construida de una forma bien caótica, pero nunca sin perder como la narración, pero para que tú sientas esa como que están todos muy perdidos básicamente y no saben qué hacer. Eso. sabí, mira, yo no sé si, bueno, ahí uno no es experto, ¿ah? Pero yo no sé si es una, eh, ¿cómo se llama? Una cuestión de cómo está hecha, el presupuesto, no sé, etcétera. Pero lo que no me gustó tanto es que la cámara se desenfocara cada rato. O sea, al principio como que lo sentí que estaba muy ameno, así como, qué cerca. Digamos como que es realmente una conversación, ¿cachai? ¿Ah? Pero después sentí que abusaron un poco de eso. Como que a cada rato se desenfocaba la cámara.
Y dije, ya Sí, basta, ¿para qué tanto? o sea, claro, hay un efecto que se busca, pero también a veces también es un efecto de toda la improvisación que está pasando, Mm. ¿cachai? Como que los personajes no tienen un punto fijo a veces, se mueven allá, se mueven acá, cuando se repiten no es exactamente igual, y las cámaras sí están como circulando. De hecho, esta película se grabó en la casa del director, o sea, como no era el mejor set tampoco, ¿cachai? Para trabajar. Yo no volvería a vivir en esa casa así. Sería divertido. Yo encontré que era una muy bonita casa, hay que decirlo. Sí, sí, bonita la casa, sí. Pero eso es como desenfoque, sabía que me recordaron, y el tema de la cena, me recordaron a esta película que es así que es de cine B totalmente, pero que todo el mundo la vio en Chile, Alien Abduction. ¿Ah? Mala la ¿Cuál? película, pero Alien ¿Cuál? Abduction, que era, que era una, Ah, que era una familia que está en el Día de no, Acción de Gracia cenando, sucede algo afuera y deciden salir para ir a ver qué pasa. Y bueno, iban cagando uno tras otro. pero es que No, ese es no es lo cámara en mismo esta mano, película, no es lo mismo. esa es cámara en mano. Yo no he Sí, visto sí, esa es película cámara en porque mano. esa película porque le tengo demasiado miedo a los marcianos. Oye, yo es una película que no puedo ver en la noche, todavía. Yo, Me da mucho no, miedo. no. Yo como 20 años siendo como la veré. Algún día la veré. Oye, ya, pues mira, pasemos a la otra película, que el tiempo pasa volando. Así que ahora Sí. vamos a hablar de Primer. De Primer. Platos ¿De qué fuertes. se trata? ¿De qué se trata Primer? Pasemos ya a la segunda película. Acá, como hablábamos antes de hablar un poco de la previa de la película, esta es una película que de verdad el director hizo todo. El director actúa en la película, la dirige, hace cámara cuando no está él actuando, hizo la música y se demoró como 2 años en montarla porque él mismo no la podía entender. Básicamente como que no podía contar la historia. O sea, como que es una película que es un dolor de cabeza. Es una película que para el que la quiera ver no se asuste, la intente disfrutar la primera vez y que la segunda vez la va a entender. Como que va a entender, al final de la primera vez que la va a ver, va a poder entender como el gran arco de la historia y luego hay que verla la segunda vez para poder como, por eso esto, por eso esto. Pero siempre se disfruta, es un juego. La película es un juego. Y costó, ¿cuánto? $7,000, una cosa así. Por ahí, sí, sí. Onda, los recursos son muy bajos en esta película y se utilizan muy bien. O sea, como es parte del efecto de la película. Ganó en Sundance porque la gente quedó como, ¡wow! ¡Qué locura! ¡Qué rompecabezas! ¡Qué como que es como un ejercicio muy genial y que igual te cuenta algo, o sea, no es solamente un juego, no es solamente como una aventurilla, también te deja una impresión de los personajes y de su propio mundo y sus propios problemas. Y es una película muy técnica, es como nunca, a diferencia de Coherence, que sí le explica cosas al espectador mediante los protagonistas, que de repente leen un libro, de repente dicen lo que escucharon en la radio para que el espectador sepa lo que está pasando. En Primer, los tipos nunca hablan como si el director quisiera que alguien entendiese algo. Los tipos están hablando entre ellos. Y son un par de científicos muy Silicon Valley que están, Ingenieros, yo diría que son ingenieros mecánicos, sí, ingenieros que onda, pero ingenieros mecánicos. Yo me apuesto porque son ingenieros mecánicos. ya tendría que llamar al tipo y decirle como en quién te inspiraste. Y son unos tipos que crean placas madres, como elementos técnicos que venden a hackers, como tecnología de nicho, por decirlo así. Como elementos y están intentando de fabricar algo que puedan patentar, que se puedan forrar. Quieren inventar algún Silicon Valley, El po. sueño del ingeniero, Sí, El Tesla. Inventar claro. una máquina bacán de movimiento perpetuo, quién sabe. Y, y los tipos empiezan a trabajar en poder crear algo que rompa como que aísle gravitacionalmente algo, como que no haga.
a ese nivel. No entendí exactamente qué estaban construyendo. Estaban construyendo algo que pudiera como romper en un espacio, en un sector, la gravedad, que no afectase a los elementos que estuviesen ahí o algo así. Ayúdame con esto. No, sí, pero yo creo que, mira, yo cuando lo vi, le presté atención a esa parte y todo, es irrelevante. De verdad que es irrelevante. Mira, Eh, puede ser, o sea, es a ver, irrelevante. o sea, en el sentido de que ellos podrían haber estado construyendo una máquina de movimiento perpetuo, o sea, con entropía infinita, lo que sea, etcétera, o podrían estar construyendo algo para dominar ondas gravitacionales, o podrían haber estado, como decís tú, creando algo para poder aislar los efectos de la gravitación sobre un objeto, para, por ejemplo, tener cosas que flotan, o, por ejemplo, ponérselo a satélite para que pudiesen, digamos, rotar mejor sobre la Tierra y no estar afectado a la gravedad. Claro. Mira, podrían haber estado creando Sí, cualquier cosa. pero, o sea, igual en teoría tiene sentido lo que están creando para ver para dónde, lo que crean finalmente. Sí, o Es sea, que sí, tiene sentido las tiene cosas que sentido. dicen. No es como que estaban fabricando la tostadora, la mejor tostadora del mundo y crear una máquina del No, tiempo. No, no, tiene un sentido, digamos, tiene un sentido. Eh, de hecho, en todas las cosas que van diciendo a veces en la película, que puede ser como medio complicado efectivamente, igual las cosas tienen sentido. Cuando el loco dice, oye, necesito paladio, ya, pero necesito platino, paladio, no, paladio, chucha, ¿de dónde lo sacamos? No, mira, ya, compremos un microondas, lo desarmamos y sacamos el paladio que tienen las placas. cómprate un Ya, robot. listo. Claro, necesitamos cobre, chucha, ¿dónde sacamos? Puta, un refrigerador por la parte de atrás que tiene las cuestiones de cobre, se los sacamos. Y Claro. así, o sea, va teniendo un sentido y ahí está también al principio como esta complicación de, de cómo se llama esta complicación finalmente de entender lo que están diciendo, porque hablan en lenguaje muy técnico, chuta, es que el condensador, si tú lo ponías acá, necesitamos una máquina de enfriamiento, mejor utilicemos paladio y no platino, porque se enfría más rápido con la temperatura, pero yo ya puse un condensador tipo A1 y no sé qué, entonces hablan en el lenguaje, digamos, de mecánica, de construcción Sí. de máquinas. Pero Entonces, que no es tan necesario tampoco entenderlo para poder seguir la película. no, No, de hecho no, tú puedes... pero igual te confunde, porque uno cuando está viendo una película y veía ahí las letras, como que uno dice, uno trata de poner atención porque cree que eso puede ser relevante, entonces al final si no entendís nada, te confunde y uno dice, oh, no entiendo nada. Pero bueno, Bueno, exactamente, pero uno como un espectador que le gusta la ciencia ficción, pero no entiende la ciencia, básicamente es como, oh, están hablando cosas muy inteligentes, cosas que tienen que crear y cosas y dificultades que tienen. Listo, sigamos. Y se dan cuenta que dentro de esta cajita que estaban creando, que en realidad era como un mini refri, como ya dentro de una caja, el elemento que tenían dentro pasó más tiempo dentro que lo que pasó en el tiempo real. Y ahí se dan cuenta que si no es una máquina del tiempo, así como Volver al Futuro y que tú te transportas a tal año, sino que es una máquina donde el tiempo pasa más lento, en parte, pasa más tiempo, porque la máquina está yendo hacia atrás, está yendo hacia adelante, hacia atrás. En una parte explican como que un círculo, y lo que pasa es que básicamente, va como rompiendo la entropía finalmente. claro, Porque ellos en algún momento tratan como de encontrar una explicación de lo que hicieron, porque dicen, no, es que nosotros no estamos, por ejemplo, viajando a la velocidad de la luz, no estamos haciendo esto, sino que lo que estamos haciendo es aislando, por ejemplo, todas las condiciones físicas, y al aislar todas las condiciones físicas y dejarlo en uno solo, lo que sucede es que una de las dimensiones se distorsiona, y esa claro, dimensión que se distorsiona es el tiempo. sí. Y de hecho dicen que si, ahí te muestran que si algo se que hace ahí, básicamente pasaría el tiempo y no saldría por ningún lado. O sea, se podría perder en el tiempo, por decirlo así. Y para eso tienen que darse cuenta que para viajar en el tiempo, para viajar al pasado, tienen que encender la máquina, esperar el tiempo, prender la máquina y lo que esté ahí va a aparecer en el pasado, según el tiempo que haya pasado. Ya suena enredado. Como si yo quiero, y lo que hacen ellos, ahí lo voy a explicar, es si quieren viajar 6 horas en el pasado, hace 6 horas tendrían que haber prendido la máquina,
dejar pasar esas 6 horas, meter lo que sea en esa máquina y van a aparecer, o sea, después de 6, tienen que estar 6 horas dentro de esa máquina para ir como retrocediendo, caminando hacia atrás, hacia el pasado. Y aparecer en el momento en que se prendió esa máquina y pasaron esas 6 horas en tiempo real, pero hacia atrás. Ya Lo que pasa es que, bueno, de hecho, en la teoría física, viajar al futuro es factible, entre claro, comillas, se puede, pero hacia el pasado no. no, Y eso es lo divertido de esta película, porque explora una posibilidad que en teoría es imposible, porque hay demasiadas paradojas, pero resulta que aquí el director trata esa paradoja de una manera así, pero muy, muy especial, que es precisamente eso que tú dices. O sea, eh, si yo quiero, o sea, si yo voy a viajar al pasado, ¿ya? La máquina debería prenderla ahora, ¿cierto? Suponiendo que en el futuro voy a introducir algo en esa máquina y quiero sacarlo ahora. exacto. Por lo mismo no pueden viajar al pasado a matar a Hitler. No funciona así. No, porque tendrían que haber prendido la máquina en el año 1945. Y no pueden hacer eso. Ya haber pasado 70 años dentro de la máquina para haber aparecido ahí. Exacto. O sea, es un viaje al pasado condicionado. O sea, está condicionado por el mismo presente Exacto. y por el futuro. Al final tú lo planificas. O sea, yo tendría que decir algo así como, ok, la verdad es que este año, para mí, este año 2020 es muy decisivo por todo lo que va a pasar. Voy ahora a prender la máquina y la prendo ahora y yo tomo la decisión de meterme a la máquina para llegar a este punto en el futuro. Sí, Por ejemplo, ahora voy a pensar en que el año 2025 voy a evaluar si es que estos 5 años fueron buenos. Y si fueron malos, el 2025 me voy a meter a la máquina para volver exactamente a este punto, a pero este momento. pero va a ser 5 años más viejo. Sí, sí, por supuesto. Pero no tengo opción, tengo que ahora aprender la máquina. Exacto. No, es un buen sistema por seguir como rendir una prueba o tuviste mal una cita. Es un buen sistema seguro, como de repetir algo. ¿Sabes ¿Cachai? quién inventó esto? ¿Quién? Mario Bros. El autosave. Sí, po. O sea, mira, si tú, a ver, tú para volver al pasado en Mario Bros. Tienes que haber estado jugando a Mario. ¿Ya? No puedes volver a un pasado muy anterior. Tienes que haber estado jugando Mario, haber guardado en ese punto, de tal manera que si en el futuro, inclusive en 2 años más, si yo vuelvo a jugar mi Super Nintendo, ¿cierto? Y muero, ¿a qué pasado voy a volver? Al pasado que guardé, Sí, pero que, ya, que jugué. pero ahí estamos diciendo que estamos olvidando que estos tipos tienen que pasar dentro de la máquina todo el tiempo que van a viajar hacia el pasado. Sí, Y aquí viene el inicio como de la trama de la película, que los tipos hacen como, oh, qué idea más genial tenemos. Se levantan en las mañanas, prenden la máquina, se quedan 6 horas en un hotel encerrados para no generar ninguna paradoja en el tiempo, no para encontrarse aislarse consigo mismo. y no encontrarse consigo mismo. A las 3 de la tarde se meten en la máquina con un tanque de oxígeno, o sea, tuvieron que crear máquinas más grandes en un almacén, como para que nadie supiese, y viajar a ese mismo día, a las 9 de la mañana de nuevo, mientras sus otros yo están en el hotel, pasando el tiempo, y ellos, ¿qué hacen? Especulan económicamente según lo Compran que acciones, compran compran acciones acciones. según, según, según lo que ellos a las 3 de la tarde ese mismo día sabían. ¿Y por qué? Porque como ellos estuvieron en el hotel, también ellos dicen que ellos no influyeron en las acciones, no hubo efecto mariposa, no hubo nada. O sea, como que ese día va a pasar exactamente lo que te tiene que repetir, exactamente lo que pasó, y de hecho las acciones que ellos compran tampoco son absurdas para no influir en el mercado. Entonces, hacen como todos los días se van haciendo millonarios viviendo jornada como de 36 horas. De a poquito, millonario De a poquito. claro, pero así no rompen el sistema y todo está funcionando perfecto y todos los días se levantan a las 9 de la mañana, van al hotel,
no hacen nada durante 6 horas, van, averiguan qué acciones ganaron plata, van a la máquina del tiempo, viajan al pasado, pasan 6 horas en la máquina del tiempo, que eso es lo otro, y tienen que volver a vivir su día. O sea, igual la trabajan. De hecho, ellos dicen como, weón, tengo una jornada de 36 horas, como que están reventados. Y la película pasa en una sola semana, de hecho. Y de repente, aquí ya empiezan, no sé cómo decir que son spoilers porque es demasiado enredado. Oh, mira, uno puede decir que simplemente todo se va a la mierda nomás. Sí, Todo se va a la mierda en el sentido de que es, o sea, es insustentable. A ver, ya, ok. A pesar de que es malo, por supuesto que es malo, el tema de la especulación económica y todo eso, eh, si tienes la oportunidad de viajar al pasado y te diste cuenta que la especulación económica sirvió y todo eso, ¿por qué en algún momento no viajar al pasado para, no sé, po, ¿ah? Intentarlo de nuevo con esa loca con la que no se pero sí, pudo? pero Julio, ¿Por sí qué hay no cosas viajar al que no pasado puedo hacer. si a jugar un lotito? ¿Por qué no Ah, viajar al no, pasado a... porque los tipos no pueden pasar encerrados dentro de la máquina días, hasta que nos damos cuenta que quizás sí se puede. Pero que la única forma de pasar días adentro es como reduciendo tu respiración, básicamente entrando como en un coma inducido y despertar en 5 días después en el pasado. Pero tú no podrías viajar un año porque estar encerrado un año dentro de esa máquina te mataría. Eso es lo que te dicen. Porque no se meten, no meten comida, no tienen como un cocaví para el viaje. No, claro, no, tú no entras, digamos, como en criogenización a la máquina y después vuelves. Claro, No, po. Eres tú mismo que estás ahí. pero tuviste que Nada, pasar todas esas horas. Por eso los tipos dicen, viajemos 6 horas, que las podemos dormir que es encerrados dentro. prudente. ¿Ah? Es algo prudente, 6 horas, para poder dormir, piola. Claro, y los tipos también te van mostrando que les va afectando. Y ahí hay como una cosa como, y te das cuenta porque también le está afectando, cuando te das cuenta que quizás ellos ya habían viajado, que quizás los que están ahí ya no eran ellos, sino que son como ellos del futuro, y que ellos se estaban empezando a dar más vueltas, y aquí es cuando la Es que por película eso te digo, o sea, todo se puede ir a la mierda en el sentido de que, ok, ya mira, lo importante es que la máquina esté prendida. Y la máquina está prendida, pucha, a las 6 horas atrás estuvo prendida, etcétera. Pero ahí yo me pregunto, oye, pero igual la máquina estuvo prendida hace 2 días atrás, po, a las 9 de la mañana, porque viajamos. claro, Entonces, ¿es posible si yo ahora me meto, llegar a 2 días atrás, porque la máquina estaba prendida? ellos hablan de eso, de hecho la película se dedica a explicar entre ellos, y no tanto para el público, que es lo interesante, y es lo enredado también, como que hay que verla más de una vez para poder entender bien por qué se dijeron ciertas cosas, en que ellos juegan con ese tipo de especulaciones que tú estás diciendo ahora, y ellos dicen como, no me voy a arriesgar. O sea, no me voy a arriesgar a salir al mismo tiempo que otro yo. No me voy a arriesgar a colapsar nuestros dos yo. Entonces, si un Julio salió a las 9 de la mañana, cuando la máquina se prendió a las 9 de la mañana, de hecho, los tipos prenden la máquina a las 9 de la mañana y se van al tiro, y cuando viajan al pasado, salen como a las 9:05, para no toparse, para asegurarse que no van a toparse ni llegar a un momento en que la máquina esté apagada. Y si otro Julio quería viajar, tendría que llegar a las 9:10, de alguna forma asegurarse que no se van a colapsar. Y la película, básicamente, se enreda toda cuando se dan cuenta que ellos no confiaban en ellos mismos, que estaban fabricando máquinas como de respaldo, como de reseteo, a escondidas del otro, que quería uno más experimentar, oye, como lo que decís tú, como hagamos esta tontera, y si nos sale mal, viajamos al pasado, uno de los dos empieza a viajar sin que el otro lo sepa, ¿cachai? Uno de los dos como que se da cuenta que el que tiene al frente no es él, sino que es como él reinterpretándose, como reviviendo ese momento. O sea, se empiezan a hacer zancaídas entre ellos, y no tanto lo único que no le hace zancaída es la ambición económica, se hace zancaída como desde la desconfianza, desde ver quién puede solucionar un problema antes que el otro, ¿cachai? Y también Es que, porque es que la verdad es que tenéis un poder, o sea, al final,
o sea, al final tenéis la posibilidad de hacer una cuestión y, y igual quería experimentar, si ese es el tema. O sea, si tenéis la posibilidad de una cuestión que es tan novedosa y que se pueden hacer tantas cosas, ¿por qué no experimentar? Y bueno, lamentablemente no podía experimentar con otros, tenéis que hacerlo contigo mismo, porque si no, sería súper poco ético toda la cuestión. Entonces, casi como que yo siento que no tenía alternativa, así como ingeniero tienes que crear la máquina, como ingeniero es tu deber experimentar para entender cuáles Claro, son los límites de la máquina. Y por supuesto, pero, bueno, eso te traiciona, te va traicionando finalmente. Eh, pero no es solo te- no es solo un deseo. O sea, uno de ellos dos tiene un deseo de experimentar. Uno de ellos dos tiene un deseo de solucionar algo que pasó hace días atrás. Uno de ellos dos tiene deseo de resetear todo. Uno de ellos dos tiene el deseo de que el otro no resetee todo cuando se da cuenta. Y entre los dos quieren solucionar el problema cuando se dan cuenta que algo del futuro viajó al pasado y no saben por qué y no quieren llegar a ese presente que hizo que esa persona viajase al pasado. sí, ¿sabes qué? A lo que a mí me pasa con la película es que te da la sensación durante al menos una hora, dura 1 hora 20, ¿eh? 1 hora y 15 por ahí, Para el cuarto. ¿sí? Yo creo que 1 hora o 55 minutos, por decir algo, yo siento que iba súper bien, como que la estaba entendiendo así, sin ni un problema, ni un problema, como que iba La, todo bacán, la bacán, una, especulación económica funciona perfecto. una que otra cosa, estos locos viajan al pasado, ya entendí, bien, piola, Sí. ¿ah? Y de repente, ¡pum! ¡Pa! Todo se empieza a ir al carajo, así una weá vertiginosa, y ¡pa! 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 Y de repente en algún momento no estáis cachando nada, y tenéis que decir, ya tengo que verla, no. Sí. No, de hecho, el director dijo que esta película, según el mismo director, no era un director, un crítico creo que decía que si alguien decía que había entendido Primer entera al primer visionado, era un mentiroso de mierda. De más, no, Porque de más. es imposible. Es imposible porque si bien tú puedes entender como el gran arco de la película, como, ya, el gran final de la película, como que lo podía entender cuando llega, tenía un momento en que no entendí a quién tenía el frente, si tenía el frente al protagonista 1, 2, Sí. 3, 0. Me pasó eso, que cuando iba en la hora, como que lo tenía súper todo claro, y después cuando viene toda la parte vertiginosa, empecé inmediatamente a pensar en lo anterior, pues digamos, en las partes anteriores de la película, de decir, chucha, entonces esto que pasó, o puede haber sido qué, como que ahí empecé a dudar de algunas cosas que yo antes creía que era Claro, así, digamos. Para mí la película era como pa, sí, y de po, repente dije, uy, en realidad tal vez no era así, estoy dudando de estas cosas, dije yo. Y exacto. ahí, pero la película va avanzando y va en un ritmo tan vertiginoso que son los 15 últimos minutos de la película, que es mucha información, así, ta. Entonces, tanta información que tampoco te permite hacer como una reflexión de la hora anterior, digamos, de los 50 minutos anteriores, como para entenderlos bien y pensar y decir, pero entonces, ¿cómo fue esto? No te da el tiempo para hacerlo, porque esos 15 minutos son muy vertiginosos. Y Entonces, bueno, hay que ver el segundo visionado se hace con papel y lápiz. O te metí a internet y veis como Primer explicada y están como los mapas conceptuales de cómo se explica el final. Pero lo interesante es que la forma en que el tipo hizo la película, si bien es tramposa, porque tú decís como, lo que acabo de ver entonces no fue así, tampoco es tan caprichoso porque siento que el tipo te contó la película como los mismos protagonistas la vivieron. ¿Cachai? Con las mentiras que se dijeron entre ellos, entonces sería mucho más fácil que quizás uno de los protagonistas tú lo vieras cuando aparece y le va a ir a mentir al otro porque él ya viajó en el tiempo. Pero la gracia es que estamos viendo el comportamiento como entre ellos en el momento. Entonces, como por eso la mentira está ahí, pero tú no la estás viendo hasta que entiendes el final de la película. Y es súper sí, enredado. sí. Sabes que a mí me recordó, no tiene nada que ver, pero sí me recordó como un poco ese gustito a lo que hizo Nolan con Memento. Sí, sí, pero ¿Cachai? De que Memento es más fácil de entender. Memento no, es fácil. más fácil de entender, es más fácil de entender, pero que
finalmente como que son historia, de repente ve una cuestión vertiginosa y de repente al final te das cuenta Claro. que hay otra tercera historia, por decirlo de alguna manera, que del protagonista mismo y que tiene toda una consecuencia hacia atrás y hacia adelante y toda la cuestión, ¿cachai? No, 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 no es un viaje en el tiempo, por supuesto, esa, pero no. eh, como que me recordó esa manera de contar, porque en Memento también está contada desde el protagonista. No, no es como explicando que el protagonista hizo tal cosa u otra, no, es como lo está viviendo él. Y esa es un poco la Claro. gracia que tiene y que finalmente hace que se esconda el verdadero final. ¿Cachai? Sí. Y aquí pasa un poco lo mismo. O sea, como es contada desde los protagonistas, se esconde finalmente el verdadero final o la verdadera intención, porque nadie te va a explicar algo que el propio protagonista no lo sabe si lo está viviendo. Exacto, exacto. Y parecido a lo que pasaba con la película anterior que comentábamos, que los protagonistas cuando en esa película el tema del cometa, el multiverso, hacía que los personajes se viesen desafiados. Acá la propia creación humana, que es algo ya clásico en la ciencia ficción, como logramos crear esto, ¿estamos listos para poder tener esto? ¿Cachai? Somos el humano, es alguien como capaz de poder tener una herramienta así, porque se va al carajo en 2 días, ¿cachai? Y se va al carajo en 2 días con dos personas que tienen un plan para no irse al carajo y se va al carajo igual, ¿cachai? Y digamos dos personas sin grandes ambiciones, ¿ah? O Además, sea, y súper inteligente y súper cuadrado y súper no, como, y en realidad ellos, o sea, son personas que no estaban pensando ni en dominar el mundo, ni ¿no? en efectivamente ser los más millonarios, ni, no, no, solo, Ya, solo querían tener un mejor vivir nomás. Tal vez querían juntar plata para tener un auto nuevo, qué claro, sé y yo. que era su negocio, po. O sea, como que los tipos no le iba muy bien en lo que estaban haciendo y se querían forrar, pero no querían ser, o sea, si iban a ser Steve Jobs era como desde la especulación y ahí meten inversión en algo y ahí de repente comprar una marca, no sé, algo así, Tal vez Steve Jobs hizo esto. capaz. Y se murió por viajar demasiado en el tiempo. Sí, por eso le dio cáncer. Bueno, sí, y porque al lindo no creyó en la ciencia para crear Apple, pero no creyó en la ciencia para medicarse. Por ejemplo. Por ejemplo. Y bueno, también estaban mostrando como los efectos en ellos, como que se desmayan, hay Sí, sangre, y está esta cuestión de que no pueden escribir bien, que es muy bonito. sí, Que, pues. que de hecho hay Eso una yo, teoría. eso yo Hay, siento que es como, es porque tú ya te estás disociando de la realidad. ¿sí? Entonces, como te estás disociando de la realidad, empiezas a perder como esa, Claro, esa sensibilidad con lo real. La bueno, escritura es algo muy real. de hecho te voy a, aquí para ñoñar fuerte, había una teoría en internet que decía que ellos no podían escribir bien porque cuando están haciendo los primeros experimentos, crean esto como que crean unos paneles que logra como que el elemento flote, ¿te acordáis? Sí. Y que ellos logran poner las manos encima de eso, las pasan por Ah, encima. uno de ellos pone las manos así El para. otro no. No, el otro no. Ah, porque te decía que la teoría decía que quizás sus manos están disociadas en el tiempo. Ah, Y como era, como que quedaron disociadas. Bueno, las o sea, metieron un poquito. como Entonces, son como como, las metieron un poquito, quedaron disociadas medio segundo. Y si quedaron claro, disociadas medio segundo, efectivamente lo que tú no escribes, sí, sí, pues, mira, te falta sincro con la mano. sí, te falta una pequeña, sí, sí. Igual puede ser, ¿ah? No es tan alocado. ¿No? No, no están alocados. Y qué más te quería comentar de esta película? Ah, que otra cosa que hace que esta película sea así de enredada, aparte de los diálogos técnicos y todo, es que los tipos nunca se cambian el tipo de ropa que usan. O sea, Oye, sí, weón, qué todos, enfermante. todos los días ocupan camisa blanca los dos, con una corbata verde y una corbata roja. Entonces tú no sabes qué día es ni cuál es de ellos Sí, dos. qué mierda, weón. Yo dije, ¿cómo hiciste así? Estoy ingeniero, weón. Bueno, y después me acordé de una vez que fui a, no, nunca, fui a almorzar con unos amigos ¿Ya? y yo soy ingeniero, ya les dije, y llegó otro cabro que también es ingeniero, que no es de mi pega, no es de mi universidad, trabaja en otra weá, nada que ver.
pero es ingeniero. Y te juro que llegamos vestidos iguales, weón. Iguales. Te creo. Sin habernos coordinado, nada. Era un almuerzo así como entre 5 amigos, uno que nos juntaban en el centro, y llegamos vestidos iguales. Y lo Ingeniero. único que, y lo único que se llama, ambos eran los ingenieros. Y todos nos miraban así como los ingenieros. Fue Ahora, como, puta, no sé mira, qué pasó. lo que te pasó a ti con tu amigo no tiene justificación. Yo creo que acá la justificación es que ellos no quieren como, si llegan a toparse con otra persona, no deberían tener una prenda de ropa distinta, ni bla, bla, bla. Como que, Claro. como que lo hacen por eso. Pero igual es una herramienta del director para confundirte. Y además que la fotografía siempre es igual, que es muy barata la fotografía y la iluminación son unos neones, como unos tubos verdes fluorescentes en el garage y la foto como con la luz del día nomás, pero se ve bien y funciona bien para mí. Y te cuenta bien la historia, pero también empareja todo. O sea, como no es esta cosa que tú viajaste en el pasado y ahora se ve distinto. No, se ve todo igual y no sabéis si es lunes o martes, da lo mismo. Y además que como todo ocurre en un corto periodo de tiempo, Claro, filo. O sea, todos los días hubo sol, porque esta semana hubo sol todos los días, ¿no? claro, No exacto. hay Hubo nada un que día cambiar. que llovió, El, el pasto está igual, no ha crecido, porque está todo igual. Ha pasado muy poco tiempo. exacto. Y eso hace que uno se enrede mucho cuando ve la película, pero nada, vale la pena verla una vez, hay que intentar de no rabiar mucho al verla y después como bajarla y verla de nuevo con esas cositas y cuando ya la vais entendiendo es divertida. O sea, como decir como, y todo funciona bien y te entrete. Sí, es una, bueno, es una buena película de como paradojas de viaje en el tiempo y todo. Muy recomendable, ahí se la recomendamos a la gente. Oye, Fabián, bueno, ha pasado más de una hora, de hecho ya vamos casi en la hora 10 de programa. Este programa ¿Cierto? generalmente dura una hora, así que ya está terminando porque, bueno, la gente tiene que trabajar el otro día, más de las 12 de la noche, es un late para los nocturnos y todo, pero no tanto. Así que bueno, ya vamos despidiendo el programa. Fabián, muchas gracias por venir a Late de Ciencia Ficción, a Salto Cuántico. Muy buena conversación, muy divertida. Me divertí mucho hablando de estas películas. A veces uno puede ver las películas, pero después conversando y hablando se le ilumina un poco más. De hecho, con Primer, ¿sabes qué estaba pensando? Que cuando ellos van por primera vez al galpón, entre comillas, él le pasa los binoculares, el rubio le pasa los binoculares al moreno, ¿ya? Para que mire, y el moreno ve al rubio caminando solo con un balón. Porque el rubio fue el primero en descubrir el viaje en el tiempo que el otro. ¿Estás seguro? O sea, espérate, espérate. Él fue el primero, ¿cierto? Sí, fue el primero, Sí, ok. sí. Pero ¿estás seguro que él estaba haciendo ahí su primer viaje? No, pues no sabes. O sea, si después, yo creo, Julio, que quizás, como la viste muy recién la Yo, película, te falta yo, entender algo de la película. Entender de quién fue primero, quién está primero. Es decir, el huevo o la gallina, como que la película eventualmente te dice quién estaba primero. no, sí, sí, la película te lo dice ahí, pero yo después igual lo reflexioné y lo pensé, porque dije, espérate, espérate. Siempre ellos van los dos, siempre van los dos, Hasta que uno se descarta. y empieza a ir solo. O sea, es que hay uno que siempre se descartó primero porque fue el que descubrió eso. Y después de descubrirlo le fue a contar al otro. Y ahí empezaron a viajar los dos. Y después te das cuenta que quizá hay uno que viajó más atrás para prevenir eso y ahí te da el carajo. No, o sea, tú podrías decir Bueno, primer dos. Nunca fue así. en fin, da para pensarlo. Pero bueno, gracias Fabián por haber venido al programa. ¿Qué te pareció? Entretenido y feliz con la invitación. De ahí podemos repetir con algún otro tema. Sí, pues, excelente. Sí, no, bueno, la próxima semana ya vamos a volver con libros, seguramente. Vamos a volver con libros también, con más invitados, invitadas también. Así que, y bueno, y toda la gente aquí se puede siempre repetir el plato. Si la idea es difundir, divulgar la ciencia ficción y conversar también de estos temas tan entretenidos e interesantes. ¿Ya? Sí. Así que
Bueno, muchas gracias, Fabián, por haber compartido este programa. No sé si quieres darle un último mensaje a la gente que te va a ver, bueno, que te está viendo ahora y que te va a ver el domingo seguramente cuando repitamos el programa. O que quizás ya me vio. O que quizás ya te vio. Este programa ya se emitió hace días atrás. Sí, de hecho lo estamos haciendo de nuevo. Viajamos en el tiempo para poder hacerlo mejor, porque ha salido como el hoyo. Nada, Tuvimos que cambiarnos de dimensión a otra casa, igual a esta, y viajamos atrás en el tiempo para que todo funcionara bien, digamos. Exacto. Y aún así quedó como lo vieron. Ay, ay, ay. Estuvo bacán. Vean las películas, son entretenidas. Vale la pena. Ya, súper. Oye, bueno, la próxima semana, Fabián, vamos a volver a un clásico porque, eh, bueno, es un clásico de la literatura, un autor clásico también, porque hemos durante harto tiempo hablado de hartos autores y autoras nuevas, y vamos a volver a un clásico, vamos a volver a Philip Dick, a una novela que hoy en día también está muy en boga, El hombre en el castillo. Porque esta novela hay una serie ahora en Amazon. Sí, sí, Eh, bacán. entonces, entonces, claro, como dijimos al principio, la particularidad de las películas de hoy día era que eran originales, son ideas originales, pero hay muy pocas cosas que son ideas originales. La mayoría de las cosas que vemos en la televisión, en el cine, están basadas en algo, en algún libro, algún texto, etcétera. Y esta serie que ahora está bien famosa en Amazon, El hombre en el castillo, está basada en el libro El hombre en el castillo de Philip Dick. Así que la próxima semana vamos a conversar sobre este libro y bueno, yo no he visto la serie, pero vamos a conversar del libro y la serie seguramente. No, de Philip K. Dick podí tener toda una temporada. Podí reservarme un par de conversaciones de Philip K. Dick y un par de libros o películas. Voy. Cuando quieras estás invitado. Aquí, bueno, Hernán todavía no está viendo, él también es fanático de Philip K. Dick. ¿Eh? Es Démosle. fanático, fanático. Así que ahí en esa hasta vienen los dos invitados, quién sabe. Bacán. Claro, cómo crece este Imagínate. En fin, ya, pues. Muchas gracias, Fabián. Que te vaya bien. Nos Hablamos. vemos. Y buenas Gracias. noches ahí a todo el mundo. Y gracias por venir. Y sigan leyendo ciencia ficción, disfrutando, viendo ciencia ficción, viviendo ciencia ficción. Buenas Nos noches. vemos, Fabián. Cuídate. Buenas noches. Buenas noches.